Caminando sobre montes y collados, Él es nuestro Rey. ¡Aleluya! Como lo sabes, todos los jueves tenemos discipulados. Todos los jueves tenemos discipulados. Y el trimestre pasado, cuando terminó el primer nivel de discipulado, el trimestre pasado, el hermano Sergio, que era maestro de ese nivel y director del discipulado, se acercó y me dijo: pastor, los hermanos del grupo de discipulado están emocionados porque terminamos con evangelismo el discipulado y quisiéramos hacer algo de evangelismo, queremos hacer algo de evangelismo. Y entonces empezamos a planear y Dios abrió las puertas para que el domingo y el fin de semana pasado estuviéramos haciendo evangelismo en la ciudad de El Grullo, apoyando Casa de Paz ahí en El Grullo, Jalisco. Y quiero decirte que fue una gran bendición, pero también fue un gran reto y un gran desafío. Y el día de hoy queremos compartirte un poco de cómo el Señor se movió allá en El Grullo. Y queremos compartir contigo un poco de las experiencias que vimos allá. Quiero darle lugar a mi hermano Sergio, anciano de esta iglesia, pero también director de la escuela de discipulado, para que él introduzca este tiempo, porque yo te invito, por favor, a que, lo voy a decir después, no, mejor lo voy a decir de una vez, espérame tantito, hermano Sergio, ve conmigo, por favor, a Mateo, quédate aquí, no te vayas, a Mateo capítulo 28, verso 19. Dígame cuando ya tengas Mateo 28, 19. Y esa porción de la escritura tiene un título conocido por todos nosotros que se llama la Gran Comisión. ¿Y cuál es la Gran Comisión para la iglesia? Dice el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión para nosotros como iglesia. Pero ¿cómo hacemos la gran comisión como iglesia? Si vas conmigo a Romanos capítulo 15, quiero decirte 3 formas en las que puedes participar de la gran comisión, porque todos somos llamados a participar de la gran comisión. Romanos capítulo 15, versos 23 al 25. Romanos 15, del 23 al 25. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Los romanos, en Roma había una iglesia, había un grupo de hermanos ya como iglesia que no había sido fundada por el apóstol Pablo. Pero dice aquí en Romanos 15, 23: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pero mira, si vas desde el verso 22, dice ahí: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Dile al que está a tu lado: ir. Y luego en el verso 23 dice: desde hace mucho tiempo, muchos años, ir. Vuelve a decir Pablo: ir. Y luego el verso 24 dice: cuando vaya a España, iré a vosotros. Dile al que está a tu lado: ir. Y luego el 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén. Dile al que está a tu lado: ir. Y aquí Pablo nos enseña y nos pone el ejemplo de cómo es una forma de hacer la gran comisión. Y la primera forma de hacer la gran comisión es yendo. Para que se cumpla la gran comisión, alguien necesita ir. Dice en la Biblia: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien les envíe? La primera forma de hacer la gran comisión, una forma de hacer la gran comisión, es yendo. Y luego el apóstol Pablo ahí en el verso 26 al verso 29 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno,
y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio en Cristo. Y aquí Pablo habla de la iglesia en Macedonia y Acaya, que ¿qué hicieron? Hicieron y levantaron una ofrenda que Pablo tenía que usar para llevar el Evangelio y llevarla a los pobres de aquellas regiones a las que iría. La primera forma que Pablo nos enseña aquí que podemos ser parte de la gran comisión es yendo. Y la segunda forma que Pablo nos enseña aquí que también puedes participar de la gran comisión es dando. Dile al que está a tu lado, dando. Porque déjame decirte que los que van a predicar también comen. La gasolina cuesta. Lo que es el material que se necesita para ir y llevamos el Evangelio también implica un costo. Y dice aquí que los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Ellos no podían ir, el que iba a ir era Pablo. Pero ¿cómo participaron ellos de la gran comisión? Dando. Primera forma, yendo. Segunda forma, dando. Y luego en el verso 30 al 32 nos da la tercera forma. Le dice Pablo a los romanos: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo? Orando por mí a Dios. Pablo le dice a los romanos: yo voy a ir. Los de Macedonia y Acaya están ofrendando. A ustedes les toca orar. Orar. Y dice ahí en el verso 31, dice: para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea. Porque Pablo sabía que él corría riesgo al ir y predicar. No sé si lo van a mencionar algunos de los hermanos, pero nos la aventamos buena allá en el Grullo el fin de semana pasado. Porque cuando uno va a predicar hay riesgos, y parte de la oración es: Señor, que Pablo sea librado de los rebeldes. Y luego dice: y que la ofrenda de mi servicio de los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y aquí Pablo dice 4 cosas por las cuales tú puedes orar para alguien que va: que sea librado, que haya gozo, que él sea recreado, ¿sí? Y que se cumpla la voluntad del Señor en el que va. Entonces Pablo nos dice, Jesús nos dice: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y Pablo nos dice: ok, hay que ir, pero si no puedes ir, puedes dar. Y si no puedes dar ni ir, puedes orar. Y si puedes hacer las 3 cosas, mucho mejor. La gran comisión se hace con los que van, con los que dan y con los que oran. Y gracias a esto es que el fin de semana pasado pudimos estar en el Grullo cumpliendo todos como iglesia, aunque solamente algunos fueron, la gran comisión. Dale un aplauso al Señor. Le dejo el lugar a mi hermano Sergio. Gloria a Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor, Él se lo merece. Pues mira, iglesia, quiero compartirte brevemente lo que sucedió este fin de semana pasado. Un grupo de hermanos fueron desafiados para ir y compartir el Evangelio. Muchos de estos hermanos tal vez era la primera vez que lo hacían, sin embargo fueron obedientes al llamado y fuimos al Grullo. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia buscando Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16, verso 15. Y todos nosotros tenemos un mandato, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor entonces en Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hemos entendido en Casa de Paz
que es importante que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, estos hermanos, cuando estábamos en el grupo de discipulado, el Señor empezó a moverse de una manera especial y empezó a poner y incomodar al corazón de mis hermanos, que fueron los que propusieron: ¿y por qué no vamos y hacemos un evento evangelístico? Yo dije: gloria a Dios, vamos a hacerlo. Y fuimos con el pastor y hablé con el pastor y le decía: pastor, los hermanos del grupo quieren ir a evangelizar. Me dice el pastor: pues yo tengo una salida al Grullo estas fechas. Y el Señor fue acomodando cada una de las piezas en su lugar. Cada una de las piezas fue colocándolas en el lugar adecuado. Y muchos de nosotros evidentemente nos enfrentamos a desafíos previos a ir al Grullo. Ustedes saben que cuando vas a ir a invadir un lugar que está ocupado, hay oposición, ¿verdad? El diablo no quería que fuéramos para allá. El diablo quería que nosotros no fuéramos, ¿verdad? Y quería desanimarnos. Pero el Señor empezó a proveerse con todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ir, a conquistar. Acompáñame ahí a Isaías 52:7. Si ya lo tienes, me dices amén para darle lectura. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Mira, todos aquellos hermanos que aceptaron el desafío, aun cuando enfrentaron circunstancias adversas, aun cuando había oposición, decidieron ir y compartir con aquellas personas del Grullo lo que Dios es para nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuán hermosos son sus pies. La misión de Casa de Paz, si volteas a tu mano izquierda, dice: colaborar con el cuerpo de Cristo en la expansión del evangelio y preparar a la iglesia para el encuentro con su Señor. Colaboramos juntos. Colaboramos y cada uno de nosotros puso algo. Hicimos una alianza estratégica con el gobierno municipal del Grullo. ¿Cuántos se gozan por esto? Fíjese, hermano, nosotros fuimos a hablarles de Cristo, fuimos a compartir con ellos de las buenas nuevas. Y evidentemente había oposición ahí. Había oposición. Y al principio, cuando estábamos hablando ahí con los maestros, los profesores del deporte en el Grullo, había cierta duda, cierto escepticismo, cierta curiosidad de qué íbamos a hacer ahí. Y nos preguntaron, me confrontaron y me dijeron: ¿qué van a hacer? Porque ustedes no pueden hablar de ninguna religión. Pero sabes, hermano, el Señor te da sabiduría para poder hablar con esas personas. Y yo solamente les dije: vamos a hablar de valores, y esos valores los encontramos en la Biblia. Son valores del reino, y les vamos a hablar y les vamos a enseñar a los niños del Grullo que el núcleo de la familia es importante y que nosotros tenemos que inculcarles valores. Salimos de esa reunión y al principio nos iban a prestar un lugar, el domo de ahí. Y dijeron los maestros: ¿qué crees? No nos prestaron las llaves, no nos dieron la oportunidad, pues está cerrado, va a estar cerrado. Y nosotros salimos de ahí y dijimos: vamos a ir a orar. Vamos a clamar a Dios y vamos a declarar que nosotros vamos a conquistar este territorio, porque fue una promesa que Dios nos dio. Y nosotros oramos y nosotros clamamos a Dios y nosotros dijimos: Señor, este es tu tiempo, nosotros somos obedientes a ti, abre puertas, Señor, y que los niños del Grullo y las personas del Grullo sepan que hay un Dios vivo y verdadero. Y oramos y clamamos ahí. Fuimos a la iglesia a terminar de preparar los preparativos para el día siguiente. Fuimos a hacer un Kids Games allá, unas mini olimpiadas. Y les dijimos a los maestros cómo eran las mini olimpiadas y de qué se trataba y todo esto, ¿verdad?
Gracias a Dios, en esta alianza estratégica pudimos tener una alianza con los de Protección Civil de allá. Imagínate hasta dónde el Señor empezó a abrir puertas. Estuvieron los de Protección Civil durante el evento por si pasaba algún incidente ahí, poder atender a los niños. Nos fuimos a la iglesia, empezamos a prepararlo del día siguiente y yo les decía a los hermanos, ustedes no se preocupen, si nos cierran el lugar y no nos dejan hacer nada, nos vamos a ir a alguna cancha, algún lugar donde podamos ir y hablar del evangelio, porque vamos a cumplir con el llamado que Dios nos hizo. Donde sea lo vamos a hacer. Pero había confianza y había fe de que el Señor tenía todo bajo control. Llegamos a la casa, a la iglesia, perdón, y seguimos orando, seguimos clamando a Dios. A la mañana siguiente fuimos al lugar donde íbamos a hacer las mini olimpiadas. Para esto, previo al día del evento, se estuvo haciendo difusión allá. Y fue de gran bendición ver cómo nosotros estábamos planeando ahí lo que íbamos a hacer al día siguiente en la iglesia. Y afuera pasaba el carrito diciendo, vengan a los Kids Games el día de mañana en el Grullo. Era muy emocionante. Yo creo que mis hermanos van a hablar de esto. Pero fue de gran bendición. Nosotros teníamos paz y confianza en que Dios tenía todo bajo su control. Llegamos a la mañana siguiente, el día del evento, a la hora que convenimos, y nos damos cuenta de una cosa: Dios nos sorprendió de una manera sobrenatural. Ya estaban los profesores del deporte en el domo, ya tenían todo preparado ahí y nos iban a prestar el domo para hacer el evento ahí. ¿Cuántos le dan gracias y gloria a Dios por esto? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él abre puertas. Donde el ser humano muchas veces o el enemigo quiere cerrarlas, Dios abre puertas. Usted tenga fe y confianza de que Dios va a abrir puertas. Todo el equipo de los que íbamos de aquí de Guadalajara y los hermanos de allá nos gozamos al escuchar esto. No solo porque vimos la mano poderosa de Dios ahí, sino porque sabíamos que era un lugar más concentrado, donde todos los papás iban a estar viendo el evento. Gracias a Dios y para la gloria y honra de Dios alcanzamos a 78 niños allá. 78 niños que representan familias. Y esos niños te aseguro que llegaron a casa y le dijeron a mamá y a papá, hoy tuve un evento y esto fue lo que me enseñaron. Y enseñamos valores de reino. Enseñamos el valor de la familia y les dijimos a esos niños que hay un Dios vivo y verdadero que les ama. Tú sabes, amada iglesia, que muchos de esos niños tal vez pudieron ser o son violentados. Muchos de esos niños sufren violencia, viven en un ambiente hostil, pero Jesucristo les dio libertad en ese día. ¿Cuántos se gozan por eso? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor es el que hace la obra. Por la tarde regresamos a la iglesia súper contentos, emocionados. Muchos de mis hermanos que fueron de aquí de Casa de Paz nunca habían tenido la experiencia de hacer unas mini olimpiadas, son Kids Games, y estaban gozosos y nos gozábamos juntos, no por el evento, no por lo que había sucedido ahí o porque los niños se divirtieron. Nos gozamos porque se cumplió el propósito por el que fuimos, de que esos niños conocieran de Cristo. Sabes, al principio los maestros decían, no, ¿cuánto va a durar el evento? Porque yo tengo un compromiso. Yo me tengo que ir a tales horas y ustedes se comprometieron a que iba a durar hasta tal hora, a las 12:30. Y yo les decía, no se preocupen, vamos a hacer el evento y vamos a terminar a la hora que ya pactamos, para que no tengan problemas ustedes con irse. Es más, yo con la confianza que solamente Dios nos da, yo les dije, si ustedes se quieren ir antes, siéntanse con la libertad de irse, de retirarse. Pero sabes, hermano, todos los maestros se quedaron hasta el final. Todos los maestros se gozaron con nosotros. Todos los maestros vieron lo que se puede hacer a través del deporte y a través del evangelio, que es lo más importante. Ellos pudieron comprender que ellos mismos pueden ser luz ahí. Y aun cuando a lo mejor muchos de ellos no conocen de Cristo, yo les lanzaba un desafío, les decía, ¿qué les vas a enseñar a los niños?
porque este evento va a ser un evento muy grande, muy bueno, va a ser maravilloso, va a ser de gran bendición. Bueno, no les decía de gran bendición, ¿verdad? Porque no lo iban a entender, pero va a ser un gran evento. Ahora el desafío que yo les lanzaba a los maestros era: ¿qué vas a hacer tú el día al día? ¿Sabías que tú puedes ser ejemplo para los niños con los que estás trabajando? Y compartía con los maestros y yo les decía que ellos pueden ser la diferencia, pero obviamente el Señor tenía todo preparado. Yo declaro en el nombre de Jesús que esos maestros van a conocer de Cristo y que esos maestros en algún momento van a entrar a las filas del reino, porque esos maestros tuvieron un primer encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la tarde regresamos a la iglesia y, como les decía, nos gozábamos no por el evento, sino por el ver cómo el Señor se empezaba a mover de una manera sobrenatural. El ver y tener la confianza de que Dios iba al frente de nosotros, y como muchas veces lo decimos, iba al frente de nosotros como poderoso gigante, allanando el camino, abriendo puertas. Y nos gozábamos nosotros y decíamos: gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Por la tarde nos fuimos a la Alameda, íbamos a hacer evangelismo explosivo. La Alameda es una placita que queda como a 3 cuadras de la iglesia. Y llegamos ahí, ¿qué creen? Oposición otra vez. Había un grupo de personas de la iglesia tradicional haciendo y preparando una danza. Y nosotros llegamos ahí y vimos el lugar ocupado y dijimos: Señor, ¿qué vamos a hacer? Para ese entonces ya estaba el equipo completo. El pastor apóstol David Molina, su esposa, el hermano Carlos y la hermana Isabel ya habían llegado al grullo, y ya estuvimos ahí planeando y platicando y decíamos: ¿qué vamos a hacer? El pastor David nos encarga y nos dice: bueno, ¿ustedes qué piensan? Que decídanlo ustedes, junto con el hermano David Suárez de allá en el grullo. ¿Qué vamos a hacer? Y decíamos: bueno, si este lugar está ocupado, el enemigo no quiere que compartamos a la gente del grullo de Cristo, pues vamos a ir a la plaza principal y vamos a ir a compartir allá del evangelio. Él no quiere que lo hagamos, vamos a ir allá. Y entonces, cuando estábamos planeando, pasa un accidente ahí a un costado de los hermanos, que una camioneta aventó a un chavo de una moto, etcétera, ¿no? Pero nosotros percibíamos que había oposición, sabíamos que algo estaba pasando ahí espiritualmente, y que muchas veces, o muchos de nosotros, no nos estábamos dando cuenta. Pero decidimos y dijimos: vamos a ir a la plaza principal y vamos a hablarle a la gente de que hay un Dios vivo y verdadero. Y ahí tuvimos un evento en donde estuvimos haciendo una serie de sketches, y donde la gente empezó a conocer y a escuchar que hay un Dios vivo y verdadero que hace milagros. El Señor ha sido bueno y el Señor fue bueno, y Él cumplió con sus promesas. Todos regresamos a Guadalajara bendecidos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén de los que fueron al grullo? Regresamos bendecidos y en victoria, porque no solamente fuimos a dar allá lo que el Señor nos había dado, estrategias, nuestro tiempo, nuestros recursos. No solamente fue eso, sino que también nosotros recibimos regalos grandes y preciosos de parte de Dios. El Señor nos mostraba su amor y su fidelidad. Agradecemos a los hermanos del grullo porque dispusieron de sus hogares para recibirnos allá. Porque si no hubiera sido por cada uno de nosotros que colaboramos juntos para cumplir con esta gran comisión, no hubiera sido posible. Yo te quiero pedir que me acompañes ahí a 2 Corintios 5:15. ¿Ya lo tienes? 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Y mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchos de nosotros en este tiempo entendimos de la importancia que hay en el dejar nosotros de vivir para nosotros mismos y comenzar o continuar viviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Acompáñame ahí por favor a Colosenses 1:16. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabes? Toda rodilla se doblará ante nuestro Rey. Y dice ahí todo gobierno, toda potestad, todo principado. Y yo sé que ahí en el Grullo, todos aquellos hermanos que colaboraron y que siguen trabajando allá, seguirán siendo luz en medio de las tinieblas. Y sé que el Señor está incomodando a muchos de nosotros para salir y cumplir con la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es fiel y Él se lo merece.